Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Hoy día vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 8 del Evangelio de Marcos y vamos al texto rápidamente porque hay hartas cosas interesantes que decir. Nosotros en el capítulo anterior, en el episodio anterior de la Biblia bajo los lentes, habíamos dejado a Jesús con sus discípulos y Jesús le había preguntado a los discípulos quiénes creían ellos que él era él. Y los discípulos, Pedro había dicho que Jesús es el Mesías. Y dejamos a Jesús entonces eh, ordenándole a los discípulos que no le revelaran ese secreto eh, a nadie, a nadie. Recordemos que Jesús y los discípulos están en territorio pagano todavía, en territorio gentil. Y a partir de ahora va a comenzar, va a haber un vuelco en el Evangelio de Marcos. El tono del Evangelio va a cambiar. Pero vayamos al texto. Marcos capítulo 8 versículos 31 hasta el 38, hasta el final del capítulo. Voy a leer la nueva versión internacional que dice así. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que los 3 días resucite. Hay varias cosas que decir sobre este versículo. Primero, Jesús da por cierto, por seguro, uno diría casi por predeterminado, que Él tiene que sufrir y tiene que morir. Ahora, es curioso que Jesús no dice: yo tengo que sufrir, yo tengo que morir. Él habla de sí mismo en tercera persona y lo hace con este título de Hijo de Hombre, que Hijo de Hombre nos remite en la Biblia al libro de Daniel, en el capítulo 7, donde aparece una figura como el Hijo del Hombre, que es el que recibe el reino de parte de Dios. Y también el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel comúnmente el profeta es llamado de Hijo de Hombre. Pero también este título es importante en la literatura apócrifa judía, especialmente en la literatura apocalíptica. En el libro de Enoch, por ejemplo, aparece la figura del Hijo del Hombre. Entonces, Jesús, al llamarse a sí mismo Hijo del Hombre, está haciendo un eco de toda esta tradición judía que nos muestra cómo, cómo, eh, cómo la sociedad entera de Israel estaba esperando por esta figura redentora, ¿no? Esta figura redentora. Y entonces Jesús enseña acerca de su muerte, pero no en cuanto a Jesús, lo hace en cuanto a esta figura semi-mitológica, ¿no? Del Hijo del Hombre, esta figura que es supraterrena, diríamos nosotros, esta figura con contacto divino, que es el Hijo del Hombre. Ahora bien, Jesús da por sentado que el Hijo del Hombre, o sea, que él mismo, tiene que ser rechazado por los líderes del pueblo y es necesario que muera y que resucite. Lo que es curioso es que Jesús no parece estar dando referencias bíblicas. No dice cómo está escrito o cómo está escrito en los profetas o cómo está escrito en la ley. No. Él solamente anuncia que van a suceder estas cosas.
Y de hecho uno se pregunta dónde en el Antiguo Testamento está escrito que el Mesías tenía que sufrir, tenía que ser rechazado y tenía que morir. Bueno, alguien podrá decir, los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban hacia la muerte de Jesús. Y uno podría decir, sí, es cierto, uno podría interpretarlos así, pero eso no necesariamente quiere decir que el pueblo de Israel tenía que rechazar al Mesías. Solamente indica que el Mesías tenía que morir en algún sentido. Por otro lado, eh, uno puede encontrar algunas alusiones, quizá en los cantos del siervo fiel en el libro de Isaías, específicamente en último de los cantos del siervo de Jehová, en el cuarto canto, que se encuentra ahí en Isaías 53. Ahí uno podría ver eso en algunos de los salmos, eh, el Salmo 22, el Salmo 118, por ejemplo, podrían ser interpretados de manera mesiánica eh, y entender, de hecho el Nuevo Testamento lo hace así, y entender que predicen la muerte del Mesías. Algunos pasajes del libro de Zacarías, sobre todo hacia el final del libro de Zacarías. De lo que hay pocas referencias de los 3 días. Existen en el Nuevo Testamento algunas indicaciones, por ejemplo, eh, eh, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, eh, ellos van de camino hacia la tierra de Moriah y a- después de 3 días de camino ellos ven el lugar donde se va a realizar el sacrificio. Mm. Hay otro pasaje que a lo mejor es más interesante, que se encuentra en el libro de Oseas, Oseas capítulo 6 versículo 2. Leamos el 1 y el 2. Impenitencia de Israel es el título. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos da despedazado, pero nos salvará, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida. Al tercer día nos levantará, y así viviremos en su presencia. Y a pesar que contextualmente es difícil decir que esto se refiera al Mesías, porque claramente se refiere al pueblo de Israel, aquí uno podría ver alguna indicación de la resurrección en el tercer día. Eh, el Nuevo Testamento también parece sugerir que el, el, el ejemplo de Jonás, el caso de Jonás, que está 3 días dentro de la ballena, dentro del pez grande, ¿no? Para luego ser arrojado en la playa, es un símil de los 3 días de Jesús en la tumba antes de resucitar. Pero en todo caso son todas alusiones que no parecen muy claras en las escrituras. Pero en fin. Otro aspecto interesante del versículo es que Jesús dice que él debe ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. A quienes no encontramos en esta enumeración, no encontramos a los fariseos. Desde este punto del Evangelio de Marcos en adelante, los fariseos salen de escena. Y a pesar de que hubo una ocasión en que se dijo que había fariseos que tramaban la muerte de Jesús, la muerte de Jesús va a ser responsabilidad a los líderes del pueblo, en especial a los sacerdotes, a los líderes del templo en Jerusalén. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. De hecho, voy a recalcar una vez más, Jesús era bien fariseo. Él tenía muchas concordancias teológicas con los fariseos, participaba de las instituciones de los fariseos, conocía y hasta cierto punto respetaba, aunque no siempre concordaba con la tradición de los rabinos, con la ley oral. Así es que eh, tal vez eso explica
por qué los fariseos desaparecen de escena aquí. Además, esto entre paréntesis, los fariseos, como está testimoniado o está testificado en el libro de Hechos, en ocasiones defendieron a los cristianos de los ataques de los saduceos. Y eso se debió principalmente a que los cristianos y los fariseos tenían una creencia en común, o tenían muchas creencias en común, pero una en especial, una muy importante en especial, ambos creían en la resurrección. Tanto fariseos como cristianos creían en la resurrección, no así los saduceos, los sacerdotes. Creían en la resurrección de la carne, los fariseos y los cristianos. Ok. El versículo 32 nos informa que Jesús comenzó a hablar con claridad. Entonces habló de esto con toda claridad, ya no usaba parábolas ni nada por el estilo. Y Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Este versículo es bien curioso porque a pesar que Pedro reprendió a Jesús en privado, Jesús reprende a Pedro en público. Y esto es muy sorprendente porque en la tradición judía es muy grave avergonzar a alguien y sobre todo avergonzarlo públicamente. Entonces Jesús debe haber tenido un tremendo motivo para hacerlo. Y ese motivo sin duda debe haber sido advertirle a los discípulos de algo importante. ¿Y qué es ese algo importante? Es que ellos estaban pensando como los hombres. Y así se transformaban en adversarios de Jesús. La palabra Satanás en hebreo puede significar tanto un nombre propio, el nombre del ángel caído, pero en realidad como sustantivo común significa adversario. Entonces puede haber llamado a Pedro simplemente adversario, que los estaba adversario. ¿Y por qué era adversario? Porque él estaba pensando como ser humano, como hombre, y no como Dios. ¿Y en qué sentido estaba pensando Pedro como ser humano? Pedro estaba comprometido de alguna forma con el sistema en que este mundo funciona. ¿Y cómo este mundo funciona? Funciona mediante la imposición del poder. Y en realidad estaba tentando a Jesús para que Jesús hiciera valer su poder e impusiera su poder, porque así se hacen las cosas en este mundo. No se arreglan ni sufriendo, ni siendo encaminado a la muerte. No, 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 no. Aquí funcionan las cosas, el que grita más fuerte manda. Pero no funciona así el reino de los cielos. El reino de los cielos no funciona mediante la imposición del poder. Funciona mediante el servicio. Y en ese sentido, si Jesús hubiese seguido el sistema usual del mundo en que los conquistadores obtienen poder por sus batallas, entonces estaría malogrando la esencia de su misión, que es traer el reino de los cielos y los principios del reino de los cielos a este mundo. En otra ocasión, de hecho no recuerdo si está relatado en el Evangelio de Marcos, creo que no, Jesús le va a decir a los discípulos que los poderosos de la tierra se llaman a sí mismos benefactores del pueblo, pero se enseñorean del pueblo. Y Jesús le dice a sus discípulos, no será así entre vosotros. Entre vosotros, el que quiera ser el primero va a ser el siervo de todos. Así funciona el reino de los cielos.
Pero Pedro no lo veía así. De hecho, Pedro veía a Jesús como el Mesías, y claramente como un Mesías triunfador, como un Mesías que conquista a sus enemigos, un Mesías que iba a destruir a los romanos, seguramente. Ahora bien, aquí déjenme hacer un poco de especulación. En la tradición judía se habla de al menos dos Mesías. El Mesías hijo de David y el Mesías hijo de José, o sea, el Mesías descendiente del rey David y el Mesías descendiente de José, el de Egipto, sí, es el mismo José. El Mesías Ben David, el Mesías hijo de David, es en la tradición judía una figura victoriosa, una victoria triunfante, quien finalmente implanta el reino de Dios en este mundo. Mientras que el Mesías Ben José es es más bien un Mesías sufriente, es un Mesías que sufre. De hecho, su venida al mundo no es obligatoria, sino que se hace necesaria solamente si el estado espiritual de Israel es bajo. Y el Mesías Ben Joseph, el Mesías Ben Joseph, él, de él se dice que muere en batalla combatiendo a sus enemigos. Lo que a mí me parece es que el Nuevo Testamento recoge estas dos figuras y mezcla en Jesús la figura del Mesías hijo de José, Ben Joseph, y la de figura del Mesías hijo de David. De hecho, para mí, mi olfato y mi nariz es grande, digamos, mi olfato me dice que no es casualidad en el Nuevo Testamento que Jesús sea hijo de José. Jesús aparece como el Mesías y a pesar de que no es descendiente de José del de Egipto, sí su nombre sería Yeshua ben Yosef. Él sería el Mesías ben Yosef, aunque por un artificio literario casi. Y de alguna manera, entonces, el Nuevo Testamento nos dice que Jesús en su venida, en su encarnación, actúa como Mesías ben Yosef, como Mesías hijo de José, este Mesías sufriente, y que luego en su segunda venida, todavía en nuestro futuro, ¿no es cierto?, cuando regrese en gloria en las nubes de los cielos, recién va a actuar como Mesías ben David, el Mesías hijo de David. Así es que yo creo que hay una figura ahí que explorar. Ustedes me dirán, sí, pero la figura del Mesías ben Yosef está escrita en el Talmud es posterior a Jesús, y eso es cierto, pero el Talmud recoge tradiciones muy antiguas. De hecho, la figura de un José sufriente está relatada en los escritos de Qumran, en los manuscritos del Mar Muerto aparece. Hay uno de los escritos del Mar Muerto, es un apócrifo de, de José, es el manuscrito 4Q372, o sea, fue encontrado en la cueva 4 de Qumran y tiene como numeración, como catálogo, el número 372, el 372. Y en ese manuscrito, que es muy cortito porque está muy dañado, se habla de este José, pero que tiene unas características del José original de Egipto, pero también se lo trae al presente del texto y del manuscrito, y se coloca en bocas de este José palabras que se asemejan al, al Salmo 22 o al Salmo 118 incluso. Dice una parte, y él dijo, refiriéndose a José, Padre mío y Dios mío, no me abandones en las manos de las naciones. Ejecuta mi juicio para que el humilde y el pobre no perezcan.
Esto se parece a las palabras que dice Jesús, ¿no? Citando Salmos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, y este texto de Qumran, que es anterior a Jesús, por lo menos en un siglo. Por lo tanto, a mí me parece que es posible que en el ambiente del Nuevo Testamento estén dando vueltas estas tradiciones del Mesías Ben Yosef y que de alguna manera se le apliquen también a Jesús de Nazaret. Entonces, mi hipótesis es que en la figura de Jesús, el Nuevo Testamento mezcla las figuras de el Mesías Ben Yosef y el Mesías Ben David. Entonces, el versículo 34 dice, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, y aquí nos está dando un recado a nosotros, ¿no es cierto? Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Ahora, esto debió haber sido escandaloso para los discípulos, para nosotros no tanto, pero debiera serlo, porque dice Jesús, niéguese a sí mismo, pues tenemos que descubrir todavía qué significa eso, pero después dice, lleve su cruz. La cruz, para los discípulos en el primer siglo, significa algo muy concreto, significa una muerte muy cruel y degradante. Y además es una muerte a manos del invasor romano. Ahora, a mí me parece extraño que el Evangelio coloque estas palabras en boca de Jesús, porque Jesús todavía no dice que Él va a ser crucificado, solamente ha dicho que va a morir. Eh, los discípulos todavía no saben nada acerca de la cruz de Cristo, por lo tanto, suena un poco raro que Jesús esté hablando ahora de cruz. Pero sin embargo, uno puede leerlo esto como un mensaje de Marcos colocado en boca de Jesús para sus lectores romanos. Y a lo que está llamando el Evangelio de Marcos, tanto a los contemporáneos del Evangelio como a nosotros, es a morir. ¿Pero en qué sentido a morir? Yo creo que esto tiene que ver con lo que Jesús dice en el versículo anterior, cuando reprende a Pedro porque no piensa como Dios, sino piensa como hombre. Yo creo que Jesús nos está llamando a morir a la forma como funciona este mundo. Puede ser también que nos llame a morir físicamente, literalmente, si fuera necesario, por causa del Evangelio. Que, de hecho, en la tradición judía eso es algo importante. En la tradición judía se dice que uno puede violar todos los mandamientos de la Torá para salvar la propia vida, excepto tres. Uno no puede cometer idolatría, uno no puede cometer adulterio y uno no puede asesinar. Antes de cometer idolatría, antes de cometer adulterio o antes de matar a alguien, uno debería hacerse matar. Y haciendo eso, uno hace lo que se llama Kiddush Hashem, santificar el nombre de Dios. Es decir, santificar el nombre de Dios significa honrar a Dios hasta el final, aunque eso me cueste la vida. ¿Cómo puedo hacer yo idolatría? Eso deshonraría el nombre de Dios. No puedo hacerlo, yo tengo que santificar el nombre de Dios hasta el final. Tengo que honrar a Dios hasta el final, hacer Kiddush Hashem, morir por el honor a Dios. A eso nos está llamando. Jesús nos está llamando a hacer Kiddush Hashem, a respetar los principios del reino de Dios hasta el final, aunque eso signifique que vayamos en un enfrentamiento completo, directo, a un choque frontal
con la forma en que funciona este mundo, con la forma en que funciona esta sociedad. Esta sociedad nos llama a luchar por el poder. El reino de Dios nos llama a luchar por la justicia y hacer eso a través del servicio. Eh, Así es que, y esto es un ejercicio muy grande porque significa renunciar a, a mis deseos más profundos. Todos nosotros tenemos el deseo y el afán de reconocimiento, si me permiten decirlo de esta manera, todos nosotros tenemos el deseo oculto de ser adorados. Y lo que nos está pidiendo Jesús es que renunciemos profundamente a ese deseo original, digamos, para adorar en la forma más profunda y más consecuente a Dios. Y sigue diciéndonos Jesús entonces, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Kiddush Hashem, ¿no? ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué puede dar, o qué se puede dar a cambio de la vida? Esto es muy interesante porque, sobre todo el versículo 36, porque en algún momento Dios, eso está relatado en el libro de Deuteronomio, a través de Moisés le habla a Israel en el desierto y les dice: yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte, lo bueno y lo malo. Escojan la vida para que vivan, dice Moisés. Ahora, ¿qué es la muerte? La muerte es todo lo que es perecedero, todo lo que no es eterno en realidad. Y este mundo en sí mismo es esencialmente perecedero. En este mundo todo muere, todo tiene su límite, todo tiene su tiempo final. Nada es eterno, nada dura para siempre. Por lo tanto, ¿qué ganamos? ¿De qué sirve ganar el mundo si el mundo en sí mismo es perecedero? Ganar este mundo es en esencia perder la vida, porque vivir e invertir para este mundo es invertir, dedicarse completamente, entregar todo su ser a aquello que finalmente tiene un plazo de validad. En la tradición judía, el mundo, el Olam Hatzeh, el Olam Hazeh, el mundo de las cosas que se hacen, nuestro mundo tiene un plazo fijo de duración, que son los famosos 6.000 años, ¿no? En la tradición judía este mundo no es eterno. Nunca Dios proyectó que fuese eterno. En la tradición judía este mundo existe para que nosotros nos unamos a Él. Al unirnos a Él seamos hechos partícipes de la eternidad de Dios y nos eternicemos en Dios. Pero este mundo en cierto momento desaparece. Eso es la tradición judía. Así es que, leyendo a Jesús o escuchando las palabras de Jesús en ese contexto cultural, uno entiende esta frase. ¿De qué sirve ganar el mundo si el mundo es esencialmente perecedero, tiene 6.000 años de plazo y se acaba? Pero pierde la vida. El único que tiene vida en sí mismo es Dios. Perder la vida es perder a Dios mismo. La única forma en que puedo tener vida de verdad, es adhiriéndome a Dios, siendo uno con Él. De hecho, el apóstol Pedro en una de sus cartas nos va a decir que a través del Evangelio hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Porque a través del Evangelio
nos adherimos a Dios y adquirimos vida eterna. La vida de Dios, la vida eterna es Dios mismo. ¿Y qué puede dar uno para ganar a Dios? Dios se regala a sí mismo. Ese es el profundo sentido de la gracia, tanto en la tradición cristiana como en la tradición judía. Y el versículo 38. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Fíjense en esto. Jesús llama a su generación al menos, y tal vez uno podría decir al estado de cosas del mundo entero, pero al menos al Israel de su época lo llama generación adúltera y pecadora. Pecadora entendemos bien lo que es. Quiero referirme a adúltera. En el lenguaje bíblico, el adulterio es la idolatría. Cuando Israel comete adulterio es porque comete idolatría, es porque ha traicionado el pacto con Dios. Ahora bien, en la época de Jesús, Israel no adoraba ídolos, eran monoteístas muy estrictos, muy fieles a su monoteísmo. Entonces, ¿en qué sentido Jesús puede llamar a su generación adúltera? La respuesta, creo yo, que es que la idolatría que cometen es una idolatría muy sutil. No se postran delante de estatuas ni adoran dioses extranjeros, pero están cegados por la ambición del poder. Y creo yo que lo que hacen es cometer la idolatría al poder. Y eso nos remite a lo que Jesús dice en el versículo 31, que Jesús sería rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley, por los dirigentes del pueblo, por aquellos que van a ver su poder, la cuota de poder que tienen, amenazada por la presencia del reino de Dios. Y la pregunta es, ¿existe hoy día la idolatría del poder en nuestro medio? ¿Existe la idolatría al poder en nuestras iglesias? ¿Acaso hay gente que lo que busca en la iglesia es el afán de poder, de ellos ser más poderosos, de ellos dominar sobre alguien más? El vivir por el poder y para el poder, el adquirir la autoridad a través del poder, es como funciona este mundo. En el lenguaje bíblico es la forma de Nimrod. Nimrod, el primer emperador, cuya historia se relata ahí en Génesis capítulo 10, si no me equivoco. Y que la tradición judía le achaca la responsabilidad de la construcción de la Torre de Babel. Ese Nimrod lo que quiere es dominar al mundo y ejercer su autoridad a través del poder, de la dominación de otros. Y eso contrasta absolutamente con la otra figura importante del Antiguo Testamento, con Abraham, al que Dios llama para servir. Aquí en el Nuevo Testamento también se da el choque entre los que buscan el poder y Jesús, el humilde Hijo del Hombre, el humilde siervo de Dios, que se rehúsa a ejercer autoridad del poder, sino que quiere implementar el reino de Dios a través del servicio. Pero este mundo llegará a su fin.
Y el sistema de Nimrod llegará a su fin. ¿Cuándo? Cuando venga el Hijo del Hombre en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y entonces el reino de Dios va a ser implantado y todo este sistema de dominación que existe en este mundo llegará a su fin. Y todos los que invirtieron en él y quisieron ganar el mundo y quisieron ganar prestigio y autoridad en este mundo, se verán avergonzados porque verán que todo aquello en lo cual invistieron es finalmente muerte, es finito, tiene plazo de validad, fecha de vencimiento. Plazo de validez se dice en castellano, validade es en portugués. Y entonces se verá la diferencia entre la vida y la muerte, entre lo que es perdurable y lo que es finito, en lo que es duradero y lo que termina en algún momento. Que el Señor nos ayude a que podamos escoger con sabiduría y que podamos vencer la tentación del prestigio, la tentación del poder, la tentación del halago, la tentación de la adoración propia y que podamos ser partícipes plenamente del reino de los cielos. No me queda más que despedirme, así es que chao, chao.